Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase. Entonces, como les había comentado, Gonzalo nos va a exponer la demostración del teorema de los límites iterados, ¿ok? Entonces, les pido a los demás que tengan micrófonos apagados y guarden las consultas para el final. O de repente si pueden hacer alguna consulta sobre la exposición durante la misma, siempre y cuando Gonzalo así lo permita, ¿ok? Entonces, bueno, Gonzalo, adelante Ok, y cuando estés listo. voy a compartir pantalla a ver si ahí se ve. Sí, Sí, se ve. ok. Bueno, primero repasar el enunciado del teorema de límites iterados, que si tenemos un campo escalar, x sub 0 y sub 0 un punto de acumulación, o sea que pertenece a y derivado. Si el límite cuando x y tiende a x sub 0 y sub 0 de f de x y es L, un real. Y existen los límites unidimensionales, cuando x tiende a x sub 0 de f de x y, el límite unidimensional, cuando y tiende a y sub 0 de f de x y, entonces se cumple esto de acá. Que bueno, que eh, vamos a empezar para simplificar un poco, porque en realidad esto es medio engorroso, o sea, verlo así, que es lo que hay que demostrar. Entonces, como habíamos visto en clase, este límite de acá, o como esto tiene dos variables, cuando hacemos el límite en una sola va a quedar en función de la otra. Entonces, el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x y, vamos a nombrarlo o definirlo como g de y, y el límite cuando y tiende a y sub 0 de f de x y vamos a definirlo como h de x. Pues bueno, acá tocamos a x como la variable, entonces el límite va a quedar en función de y acá al revés. Como la variable que tocamos es y, el límite va a quedar en función de x. Entonces lo que queremos demostrar, o sea, esto es lo mismo que demostrar esto de aquí, que es que el límite cuando y tiende a y sub 0 de g de y es igual a L, y el límite cuando x tiende a x sub 0 de h de x es igual a L. Acá está o sea, el, o sea, por definición, lo que significa que el límite cuando y tiene su 0 g de y es L, es que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta, tal que si menos y sub 0 es mayor que 0 y menor que delta, entonces g de y menos L es menor que epsilon. Y, y lo mismo con h de x, pero es cuando x tiende a x sub 0. Entonces cambia esto aquí también. Pero primero voy a mostrar con uno y después vemos lo que pasa con el 2, que en realidad es totalmente análogo. Entonces, por hipótesis, sabemos que bueno, cada uno, la referencia, que el límite cuando x y tiende a x sub 0 y sub 0 de f de x y es L, si se cumple que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta, tal que si 0 es menor que la norma de x y menos x sub 0 y sub 0, menor que delta, entonces f de x y es menor que, menos L es menor que epsilon, o sea, con valor absoluto, obviamente. Y tal, la primera observación es que se cumpla esto, que la norma de x y menos x sub 0 y sub 0 es menor que delta, implica que x menos x sub 0 sea menor que delta, el valor absoluto, y que y menos y sub 0, el valor absoluto, sea menor que delta. Y es medio obvio porque, o sea, si restamos los vectores, nos queda la norma de x menos x sub 0 y menos y sub 0, y que, bueno, o sea, haciendo la norma nos queda la raíz del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. Entonces es medio obvio ver que si alguno de estos dos fuera mayor que delta, o sea que si x menos x sub 0 fue mayor que delta o y menos y sub 0 fuera mayor que delta, entonces la desigualdad esta ya no se cumpliría, porque, o sea, acá le estaría sumando a algo mayor que delta un poquito, o sea, algo positivo, entonces, o sea, esto no se cumpliría. Entonces podemos decir que se cumple esto, que x menos x sub 0 en valor absoluto es menor que delta, y que y menos y sub 0 es menor que delta. Entonces, entonces, bueno, vamos a probar uno primero, que es esto de aquí. Y primero que nada tenemos que ver con qué delta trabajar. Entonces, bueno, por esta observación podemos trabajar con este mismo delta, con el de la hipótesis, o sea, este delta de aquí, porque sabemos que con ese delta se cumple esto, que y menos y sub 0 sea menor que delta.
Entonces, por otro lado, tenemos que el valor absoluto de f de x y menos L es menor que epsilon. Y tenemos que ver cómo con esto llegar a que se cumple esto de aquí, que es lo otro que queremos demostrar. Entonces, acá lo que podemos ver es que esta desigualdad, o sea, si sacamos el valor absoluto, o sea, ponemos un menos epsilon de este lado, va a ser menor que f de x y menor que epsilon, y le sumamos L a toda la desigualdad, entonces por eso queda L menos epsilon, f de x y L más epsilon, que tal, o sea, es lo que hacíamos en cálculo 1. Y acá viene la parte que capaz es un poco más entreverada, y es que el límite, bueno, como sabemos que este límite, por la hipótesis, sabemos que existe, que es un número real, depende de i, podemos tomar el límite en toda la desigualdad y que esta desigualdad no cambie. Entonces, tomamos el límite en toda la desigualdad, los extremos, que son funciones constantes, no se tocan, entonces nos queda que L menos epsilon es menor que el límite cuando x de x sub 0 de f de x y, que es menor que L más epsilon. Deshaciendo ahora o sea, lo que habíamos hecho al principio, lo deshacemos y nos queda que el valor absoluto del límite cuando x de x sub 0 de f de x y menos L es menor que epsilon. Y acá puse una referencia que, bueno, que es para llegar a esto, que en realidad es lo que queremos, pero lo voy a explicar acá más abajo, que está mejor explicado. Y es que queremos ver esto, que en realidad este límite, o sea, o sea, este valor absoluto del límite cuando x de x sub 0 de f de x y menos L es igual que g de i menos L en valor absoluto. Y esto lo podemos deducir de acá, de que, o sea, por cómo definimos g de i es el límite cuando x de x sub 0 de f de x y. Esto es g de i, como lo definimos. Entonces, como este límite es así, sabemos que f de x y menos g de i va a ser menor que epsilon. Entonces ahora vamos a hacer unas operaciones, unas cuentas con esto, y vamos a llegar a lo que queremos. Y es que epsilon es mayor que todo esto que vamos a ver ahora, entonces que f de x y menos g de i. Entonces, esto es igual a sumarle y restarle L, porque bueno, o sea, si le sumamos y restamos no cambia la desigualdad, entonces está. Acá reagrupamos un poco, ponemos f de x y menos L, menos, sacamos un menos 1 de factor común, g de i menos L, y esto es mayor o igual por desigualdad, o sea, de valor absoluto nomás, que tomar el valor absoluto de estas dos cosas. O sea, que el valor absoluto, en realidad es el valor absoluto de todo esto, del valor absoluto de f de x y menos L, menos el valor absoluto de g de i menos L. Pero esto aquí que tenemos acá es más chico que epsilon. Y como epsilon es tan chico como nosotros queramos, en realidad estas dos cosas, o sea, el valor absoluto de f de x y menos L, tiene que tener o sea, tiene que valer prácticamente lo mismo que el valor absoluto de g y menos L. Entonces, por esa razón es que podemos tomar como esto acá, de que el límite, el valor absoluto del límite cuando x de x sub 0 de f de x y menos L es igual al valor absoluto de g de i menos L. Entonces, ahora sí, podemos deducir esto, de que esto se cumple, eh, perdón, de que esto implica, o sea, de que esto implica esta otro de aquí. Y que en realidad acá ya lo tenemos demostrado, porque tenemos, o sea, el 1 que quería mostrar ya lo tenemos demostrado, porque como i menos i sub 0 es menor que delta, entonces se cumple, o sea, para este delta, se cumple que g de i menos L es menor que epsilon. Entonces, ¿qué es justamente lo que queríamos mostrar? Entonces ahora deshaciendo al g de i como lo habíamos definido, nos queda esto que es a lo que queríamos llegar, que el límite cuando i tiende a i sub 0 del límite cuando x tiende a sub 0 de f de x y es igual a L. Y ahora la otra parte, para probar el 2 es exactamente lo mismo, análogo, tomando el mismo delta, eh, pero ahora, o sea, para este delta sabemos que se cumple esto de aquí, que x menos x sub 0 es menor que delta, por la observación que ya habíamos hecho.
tomamos la misma desigualdad, pero ahora en lugar de tomar el límite cuando x tiende a x sub 0, tomamos el límite cuando y tiende a y sub 0, que nuevamente lo podemos hacer porque el límite cuando eh, y tiende a y sub 0 de esto es un número real que existe, que sabemos que existe. Nuevamente los extremos no se tocan porque son constantes. Entonces nos queda esto, que el valor absoluto del límite cuando y tiende a y sub 0 de f de x y menos l es menor que epsilon. Ahora, nuevamente repetimos, que lo puse aquí abajo, lo que habíamos hecho arriba, que queremos ver que este límite en valor absoluto es lo mismo que acá me comí algo. Ah, no, acá es un h. Sí, acá es un h. Claro, queremos ver que el límite cuando y tiende a y sub 0 de f de x y menos l es igual al valor absoluto de h de x menos l. Y bueno, hacemos las mismas operaciones, o sea, le sumamos y le restamos L, lo reagrupamos y de nuevo por la misma desigualdad tenemos que esto, que f de x y menos L en valor absoluto vale lo mismo que h de x menos L en valor absoluto. Y esto, que me olvidé decir en el otro, que o sea, esto se cumple porque acá tomamos el límite cuando y tiende a y sub 0 y acá es el límite cuando y tiende a y sub 0 de f de x y. Y y ahí tenemos lo mismo, o sea, lo mismo que queríamos llegar, que h de x menos l es menor que epsilon. Entonces ahora, como lo tomamos para este delta, sabemos que se cumple esto, o sea que si se cumple esto, entonces h de x menos l es menor que epsilon. Y deshaciendo como lo habíamos definido al principio, tenemos lo que queremos. Entonces, y como esto es igual a L y esto es igual a L, entonces se cumple lo que queríamos, que es esto. Y por ahí termina. Perfecto. Bueno, Gonzalo, muchas gracias por la exposición. En general está bastante bien. Y además te tomaste la libertad de escribir todo. Entonces, para la explicación eso ayuda bastante. Yo tengo algunas preguntas y observaciones, pero primero quería darle el turno a los alumnos que tengan alguna pregunta que hacerte, ¿no? No sé si alguno quiere preguntarle algo a Gonzalo. Puede ser por el chat, puede ser hablando, como ustedes quieran. Está como que bueno esto de arrancar media hora antes la exposición, porque da como chance de oírla con calma y no estar tan apresurados. Bueno, Gonzalo, tienes unos compañeros bastante benevolentes. Por lo visto no hay preguntas, pero yo sí te voy a preguntar. Yo no soy tan benevolente. No, mentira. A ver, son preguntas sencillas. Allí donde aparece el número 1, donde tienes el límite cuando y tiende a i0, hay una cosita que no entiendo. ¿Ah? Ahí, exacto. Hay una parte donde dices i pertenece a u, pero u es un dominio de R2, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es eso que i pertenece a u? Ah, claro. Tomé el dominio de R2 y en realidad esto está en una variable. Ajá, entonces, ¿eso cómo se podría arreglar? Buena pregunta. ¿Y restringiendo U o no? ¿A qué te refieres con restringirlo? O sea, restringir que U sean solo los sí del dominio. Si haber dicho de otra forma, como que podrías fijar una coordenada X y luego lo único que varías es Claro, o ese sea, X. Ujú.
O sea, la idea es X. que la distancia de I a I0 siempre sea menor que delta y por otro lado que tomes algún X tal que el par X con Y esté en U. Claro, o sea, tomando X igual 0. No, bueno, es que no sabes si los puntos de la forma 0, y están en U. O sea, el U podría contener, por ejemplo, al origen o no contenerlo. Pero bueno, el U te lo podrías tomar como un conjunto abierto, por ejemplo, y no sé, capaz por allí fijar algún punto de referencia, pero sería como que complicarlo un poco, ¿no? Entonces, no, es simplemente eso. Allí puedes fijar una coordenada X y el hilo varías en ese intervalo de radio delta y centro y cero. Es simplemente para que al evaluar con una función f, que es la que tiene dos variables, eso tenga sentido. Entonces, bueno, hacer una primera corrección. Em, Luego puedes bajar un poco más. Ajá. Ahí dices, para probar uno podemos tomar el delta de 1, ok. Se cumple eso. Y tenemos que f de xy menos l es menor que epsilon. Ese xy, ¿dónde está? Para que se cumpla esa desigualdad. En este entorno. No, pero ahí tienes, ese entorno que estás señalando tiene solamente y, pero por otro lado tienes f de xy, en donde tiene que estar xy para que la distancia entre fxy y l sea menor que epsilon. Claro, el X también tiene que estar en el mismo entorno. O sea, en el que está definido acá arriba. Claro, pero te hago una observación por cómo lo estás diciendo. Realmente, quien está en el entorno en ese caso, ¿quién es? Es la bola de centro x0 y 0 y radio delta, intersección con el dominio U, ¿no? Entonces, ese sería tu entorno en este caso. Entonces, el xy que tienes ahí más abajo tiene que estar bueno, tiene que ser un punto del dominio por un lado y por otro lado tiene que estar en la bola de centro x0 y 0 y radio delta. Bien. Y después, bueno, cuando fijas el X pasa para ahí lo que estás colocando allí, que tiene que ver con lo que estábamos comentando anteriormente. Entonces, Claro. esa parte está bien. Y ya sobre el final, no sé si puedes bajar un poco más. Bueno, allí tomaste el límite en la desigualdad, tienes el extremo inferior y el extremo superior son constantes, entonces allí el límite te deja por un lado L menos epsilon y por otro lado L más epsilon, ahí está perfecto. Pero luego allí pones, a ver que me perdí. No, a ver, voy a necesitar que bajes un poco más ya, creo que sobre la siguiente página. Ahí tú dices, queremos ver que el valor absoluto del límite, ese límite que tienes ahí menos L, es igual a G de I menos L. Em, Creo que ya está un poco rebuscada la explicación porque, o sea, no hace falta argumentar toda esa cuestión que tienes ahí más abajo con la desigualdad triangular porque el GDI tú lo estás definiendo justamente como eso, como el límite cuando x tiende a x0 de f de xy. Entonces esa igualdad que tienes allí es automática. Claro. Claro, es como te lo había preguntado y me dijiste que te iba a justificarlo. No sabía si la justificación era de esto o de la desigualdad de arriba, de No, no, tomar el límite de todo. la justificación es lo que hiciste arriba, que tomabas el límite en la desigualdad, te quedan constantes en los extremos y luego lo que tienes que hacer es un paso donde la desigualdad con valor absoluto quedó deshecha en el sentido de que te eliminas los valores absolutos y te queda una desigualdad compuesta con dos signos de desigualdad, ¿no? Sí, Entonces tomas el límite sobre esa y luego ahí te queda un resultado y luego lo que haces es usar este mismo argumento que al principio habías
sumado L en toda la desigualdad. Bueno, ahora en la desigualdad Claro. resultante del límite restas L y puedes devolverle lo, del, lo del valor absoluto y te queda justamente el valor absoluto de, creo que era de g de i menos L menor que epsilon, que era justamente lo que querías demostrar, porque eso se está cumpliendo para un i que esté lo suficientemente cerca de i0. Y bueno, eso era todo. Ok. Bueno, le agradecemos a Gonzalo nuevamente por su exposición. El miércoles me parece que tenemos otra, si la memoria no me falla, la parte esta de las coordenadas polares. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, yo igual hago el aviso en el EVA cuando toque, pero empezaríamos también a las 18. ¿Ok? Bueno, señores, yo voy a hacer un cambio de set. Voy a pedir que me den un par de minutos porque hay unas cosas que tengo que buscar en la oficina. Y luego retomamos la clase. Creo que se ve bien, ¿no?
Muy bien. Bueno, saludos nuevamente a quienes se están incorporando ahora. Entonces, bueno, vamos a continuar con el estudio de diferenciabilidad. Bien. Uno de los objetivos que yo les había comentado en la clase anterior era tratar de hallar una generalización del concepto de función derivable para el caso de funciones de varias variables. ¿Ok? Entonces, bueno, hubo un primer intento que hicimos, que era a través del concepto de las derivadas direccionales, ¿sí? De manera más particular, de las derivadas parciales, que a grosso modo era el estudio de cocientes incrementales de un campo escalar, pero a lo largo de direcciones paralelas a los ejes coordenados. Bien. Luego vimos que el estudio de esos cocientes incrementales también se puede hacer a lo largo de rectas que no necesariamente son paralelas a los ejes coordenados. Y allí teníamos lo que se conocía como derivada direccional en dirección de algún vector. ¿Ok? Entonces, bueno, si ese concepto es una buena generalización o no de el de función derivable que se vio en el curso anterior de funciones de una variable, bueno, eso lo vamos a ver hoy. ¿Ok? En caso de que no llegue a ser una buena generalización, que ya más tarde les explico qué quiero decir con buena generalización, bueno, entonces lo que vamos a hacer es tratar de mejorar nuestra definición de derivabilidad para funciones de varias variables. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de derivadas parciales y direccionales, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos un campo escalar F, esta es su gráfica. Acá tenemos un punto x0 y 0. Vamos a suponer que estamos en dos variables, pero esto funciona para un número arbitrario de variables, ¿ok? Tantas variables como ustedes quieran. Ok, entonces vamos a suponer que estamos considerando una recta que pasa por ese punto. Bien. Supongamos que acá tenemos otro punto de esa recta. Recuerden que para definir una recta yo necesito una dirección, es decir, un vector diferente de 0, y un punto por donde pasa. ¿Ok? Entonces a esa dirección vamos a llamarla B. Si uno parametriza esa recta, recuerden, GAL1, ¿cómo puedo escribir cualquier punto que esté sobre esa recta? Bueno, uno lo puede escribir como el punto que fijamos a través del cual la recta pasa, más un parámetro t por el vector de dirección, ¿sí? Si yo varío el parámetro, voy a variar el punto en donde estoy sobre esa recta. Por ejemplo, si yo al parámetro le doy el valor 0, obtengo el punto de referencia aquí 0 y 0. Bien. Ok. Entonces, bueno, si uno consideraba las imágenes de este punto y de este punto a través de f, uno tenía valores sobre la gráfica, ¿sí? Acá teníamos f de x0 y 0, y acá teníamos f de x0 y 0 más t por esa dirección b, ¿sí? Entonces, eso determinaba una curva sobre la gráfica de la función y lo que hacíamos era, a través del concepto de derivada direccional, era estudiar qué tanto variaba la función f cuando yo me movía a lo largo de esta recta. ¿Ok? Eso es un estudio de un cociente incremental. El cociente incremental, para fijar términos, era, para este caso, muy parecido a lo que uno veía en una variable. ¿Sí? Es decir, f de x0 y 0 más t por b menos f de x0 y 0 sobre t. ¿Ok?
Muy parecido al concepto de derivada que vieron en el curso anterior. Y bueno, en general, si ustedes tenían un número más grande de variables, vamos a decir n variables, tenían un punto fijo x0 en el dominio U y tenían una dirección B, repito, dirección, cualquier vector diferente de 0, ¿ok? Hay gente que pone la convención de que sea unitario o no. Para nosotros eso no nos va a dar igual, ¿ok? Entonces, ¿cómo uno definía la derivada direccional de f en el punto x0 en la dirección B? Bueno, esto no es otra cosa que el límite cuando t tiende a 0 de cociente incremental, ¿sí? Es decir, límite cuando t tiende a 0 de x0 más t por b menos f de x0, todo eso dividido h. Bien. Ese límite tenía casos particulares en los cuales la dirección era una dirección paralela a alguno de los ejes coordenados, ¿sí? En ese caso, uno tomaba, por ejemplo, B como una dirección E sub i. Ese vector E sub i es un vector canónico que se ve mucho en Galuno. Y es aquel vector que tiene 0 en todas partes, salvo en la componente iésima, en donde va a valer 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el vector E sub 1 es el vector que tiene 1 al principio y 0 en el resto de componentes, ¿ok? Y esa dirección es, por ejemplo, en el caso de dos variables, la dirección que me define el eje X, el eje horizontal, ¿ok? Bien. Entonces tenemos este concepto que era derivada direccional, lo definimos como este límite. Ese límite puede que no exista, ¿ok? Cuando no existe, bueno, uno simplemente dice que la función f no tiene derivada direccional en dirección b en el punto x0, ¿ok? Bien. Luego hicimos un par de observaciones sobre el concepto de derivada direccional. Sin embargo, no nos dio tiempo ya sobre el final del jueves de ver algún ejemplo. Entonces vamos a arrancar hoy con un ejemplo de derivada direccional. Bien. Un ejemplo tipo parcial para que arranquemos fuerte hoy. Entonces, ejemplo. Vamos a considerar la siguiente función a trozos. Sí, tenemos esa función que está allí. Vale, esto para los puntos x, y en los cuales la coordenada vertical es mayor o igual que la horizontal. Y esto cuando pasa lo contrario. ¿Ok? Entonces, la pregunta es la siguiente. Vamos a calcular la derivada direccional de f en el punto 0, 0 para cualquier dirección u. ¿Ok? La dirección u en este ejemplo es una dirección arbitraria. Entonces ustedes simplemente se toman un vector u, vamos a decir que tiene componentes u sub 1, u sub 2. Y bueno, como es una dirección, pedimos que sea diferente de 0. ¿Ok? Repito, dirección diferente de 0. Si un vector es 0, eso no define ninguna dirección. Porque el vector 0, ¿quién es? El origen. ¿El origen apunta a alguna parte? No.
Bien. Bueno, entonces, ¿cómo nos damos cuenta de cómo calcular esas derivas direccionales para una función tan compleja como esta allí? Que para empezar me puede valer una cosa u otra dependiendo en qué punto yo esté. Bueno, antes de hacer cuentas, uno tiene que mirar un poco cómo es el dominio de la función y cómo se comporta la función según qué región uno considere el dominio. Bien, entonces, bueno, este dominio tiene dos partes. La primera parte son los puntos que satisfacen esta condición. Bueno, entonces me sirve dibujar como referencia la recta y igual a x, es decir, la identidad. Y bueno, aquellos puntos para los cuales y es mayor o igual a x, es todo este semiplano. ¿Okay? Entonces aquí la función vale y menos x. Y en esta otra parte, vamos a indicarlo con otro color. Acá la función vale otra cosa. ¿Sí? Vale esto que está acá. Entonces x cubo y partido por x cuadrado más y cuadrado más y menos x. Bien. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo calcular la derivada direccional en el punto 0, 0 para una dirección arbitraria u. Bien, entonces, primero vamos a ubicar el punto donde vamos a calcular la derivada direccional. Y luego vamos a ubicar la dirección u en ese dibujo, ¿sí? Bueno, pueden ocurrir dos cosas, ¿ok? Por un lado, vamos a pintar la dirección en otro color. Por un lado, que la dirección caiga en la región que está en azul. Sí, esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es que la dirección caiga en la otra región del dominio, ¿ok? Entonces, como la función f vale según una fórmula o según otra, según en qué parte del dominio yo me esté moviendo, el análisis que tengo que hacer, el cálculo que tengo que hacer de la derivada direccional va a depender de en dónde esté mi vector de dirección. ¿Por qué? Porque si el vector de dirección está acá, entonces cuando yo calcule la derivada direccional me voy a estar moviendo a lo largo de esta recta, ¿sí? ya sea por acá o por acá, y bueno, ahí la función puede valer una cosa u otra, y algo parecido va a ocurrir cuando la dirección esté en esta otra región, ¿sí? Entonces, bueno, un poquito de agua. Vamos a hacer un caso solamente, ¿ok? De este cálculo de derivada direccional. Vamos a tomar, por ejemplo, el caso en el cual U está en la región negra, pero el caso en azul es completamente análogo, ¿ok? Entonces, si aprendemos cómo hacer el caso 1, van a aprender cómo hacer el caso 2. Lo pueden hacer como ejercicio para que se aseguren de que aprendieron bien el ejemplo, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a marcar este caso como el 1 y este entero como el 2. El 2 va a quedar de ejercicio. A ver, un segundito que tiene una pregunta por acá. El 1 puede estar en la zona negativa. Es que no sé qué quiere decir con la zona negativa. ¿La azul o la negra? ¿Cuál es la negativa? Tipo abajo. Bueno, supongo que quieres decir la azul.
O a la izquierda, o abajo a la izquierda. Acá dices tú. Sí, por ejemplo, el grupo puede estar acá. Pero bueno, este sería otro caso en el cual el vector te cae en la región 1. ¿Ok? Entonces, sí, este caso ya estaría considerado acá. Bien. De hecho, es el caso que vamos a trabajar. Si esta función tuviese una sola fórmula para el dominio, yo no me tendría que preocupar por eso que está allí. ¿Ok? Este tipo de consideraciones uno las hace con funciones que están definidas a trozo. Bien. Entonces, bueno, como les decía, vamos a hacer un solo caso para el análisis porque el otro es completamente parecido. Y bueno, vamos a ver qué se obtiene. ¿Ok? Bien. Bueno, en el caso 1 habíamos dicho que el vector de dirección U cae en la región negra, entonces aquí se cumple que U sub 1 es mayor o igual que U sub 2. Bien. Entonces, bueno, ya tenemos algo de información para arrancar, ¿ok? Entonces vamos a plantear la definición de derivada direccional, es decir, ese límite que tenía escrito hace un ratito, y vamos a ver poco a poco qué nos va quedando. Bien, entonces, por definición, la derivada direccional de f según la dirección u en el punto 0, 0, ¿quién es? Bueno, eso es el límite cuando t tiende a 0 de la función evaluada en el punto en donde estoy calculando la derivada direccional más t por la dirección u, que la habíamos llamado u1, u2, menos el valor de la función en el punto donde estoy calculando la direccional, es decir, el punto 0, 0, todo eso dividido t. Bien. ¿Será que podemos hacer algo allí? Bueno, por el momento podemos simplificar un poco esta expresión, ¿sí? Entonces, límite cuando t tiende a 0 de f de tu1, tu2. Sí, eso ya es lo primero que me queda. Y bueno, luego tenemos que ver cuánto vale la función en 0, 0. Pero eso es muy sencillo. Para 0, 0 tengo que 0 es mayor o igual que 0. Bueno, porque 0 es igual a 0. Bien, entonces estamos aquí, en esta parte del dominio. Entonces allí la función valdría 0 menos 0. ¿Ok? Es decir, 0. Entonces esto que está acá vale 0. Entonces el límite, bueno, se está simplificando un poco. Bien. Perfecto. Ahora, bueno, ahora la cosa es ver cuánto vale esto. Y eso no es tan claro. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, vamos a olvidarnos de este caso de acá, que es el que les dejé de tarea. Y bueno, queremos saber cuánto vale la función f en t por u. ¿Quién es t por u? Bueno, t por u, si el t es positivo, ¿qué le pasa a un vector cuando ustedes lo multiplican por un escalar positivo? El vector se agranda, ¿cierto? Entonces t por u quedaría acá arriba. Ahora, ¿qué pasa si multiplican por un t negativo? Ah, bueno, perdón, no necesariamente se agranda. Si el escalar fuese un medio, por ejemplo, un medio sigue siendo positivo, pero el t por u en ese caso quedaría por acá. ¿Sí? Bueno, la cosa es que si multiplican por un escalar positivo, obtienen un vector más alargado o más corto, pero apuntando en la misma dirección que u. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si multiplican con t negativo?
Bueno, hace lo mismo, pero además me cambia el sentido, ¿sí? Esto acá, repito, es con... A ver, que Google ya se está sobrecargando un poquito. Esto es para t mayor que 0, ¿sí? Si multiplican por 0, bueno, caen aquí. Y si multiplican por t negativo, queda t por u por acá, ¿sí? Por decir algo. Esto es con t menor que 0. Bien, entonces, ¿qué está ocurriendo? Que si multiplicamos por t mayor o igual a 0, el señor t por u cae en la región que está en negro, ¿sí? Pero si multiplicamos por t menor que 0, el t por u cae en la región azul. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Me siguen? Muy bien. ¿Están seguros? TBT a Gal. Te faltó poner el hashtag. ¿Quién fue que lo dijo? Creo que fue Ian. Sí, te faltó el hashtag. Bien. A ver, repito. Rapidito. Tengo t. Si multiplico por t positivo, sigo cayendo en la parte negra del gráfico. Si multiplico por t negativo, caigo en la parte azul. ¿Por qué tengo que considerar eso? Porque yo quiero calcular cuánto vale f en t por u. Y eso va a depender según yo esté aquí o si estoy acá. ¿Bien? Entonces, bueno. Acá hay que calcular el límite según t sea mayor que 0 o menor que 0. Entonces, este límite lo vamos a desglosar en dos. ¿Ok? Primero, vamos a calcular el límite cuando t tiende a 0 y cuando t es positivo. ¿Sí? Es decir, t por la derecha, 0 por la derecha, de f de t1, t2, dividido t. Y bueno, en este caso, tiene el límite cuando t tiende a 0 por la derecha. Fíjense una cosa, si como U1 es mayor o igual que U2, entonces si t es positivo, TU1 es mayor o igual que TU2. Entonces este vector está aquí. ¿Sí? Otra forma de verlo, además de la forma gráfica que ya lo hicimos. Entonces, ¿esto cuánto vale según la función? Eso vale y menos x, pero y ¿quién es? Y es t por u2 y x es t por u1. Entonces esto se convierte en t por u2 menos t por u1 partido por t. Entonces el t se simplifica, me queda el límite cuando t tiende a 0 de u2 menos u1, eso no depende de t, entonces me da u2 menos u1. Bien. Bueno, perfecto, ya saqué ese caso. ¿Qué puede pasar? Bueno, que cuando calcule el límite cuando t tiende a 0 por la izquierda, me dé lo mismo. Si me da lo mismo, bueno, ya está. Esta derivada direccional valdría eso. Si me llega a dar diferente, la derivada direccional no va a existir. ¿Ok? Bueno, vamos a calcular ese otro límite, a ver qué pasa. Entonces vamos a tener ahora el límite cuando t tiende a 0 por la izquierda, f de 1, de u2, dividido t. Muy bien, ahora, como yo tengo esto, ¿qué pasa cuando multiplico por un t negativo? Me queda t de u1 menor o igual que t de u2. Entonces estamos acá. Perdón, cometí un error. Me van a matar.
Acá teníamos U1 mayor que U2. Pero no estamos haciendo el caso 1. El caso 1 acá U2 es mayor que U1. Entonces esto hay que corregirlo. ¿Sí? Ah, me asusté, por un momento pensé que había que corregir aquí. No. A ver, aclaro, yo he dicho que el caso 1 era cuando el vector de dirección estaba acá, pero para que el vector de dirección esté en el área negra, U2 tiene que ser mayor o igual a 1. Yo estaba colocando U1 mayor o igual a 2, estaba colocando otra cosa. ¿Ok? No pasa nada. Bien. Entonces, repito, tenemos esta desigualdad, si multiplicamos por un t negativo, la desigualdad se invierte y quedaríamos en esta situación. ¿Ok? Bien. Entonces, según la definición de la función, en ese caso, ¿esto cuánto da? Esto va a dar, aquí es un poquito más largo el límite, ¿no? Esto da 2t_u1 al cubo por t_u2 dividido t_u1 al cuadrado más t_u2 al cuadrado. Bueno, permítame borrar la obra de arte que tengo allí al lado, ¿sí? Porque si no, no me va a caber el límite. Nótese el sarcasmo, ¿ok? Entonces esto más y es t por 2 menos x es t por 1. Y todo esto va a estar dividido por t. ¿Ok? Bien. Entonces acá, vamos a continuar por acá abajo. Bueno, queda el límite medio feo, pero seguramente hay cosas que se simplifiquen por allí, ¿verdad? A ver, acá me queda 2 veces t a la 4, U1 a la 3, U2. Acá me queda t cuadrado, U1 al cuadrado más t cuadrado, U2 al cuadrado, más t U2 menos t U1. Bueno, todo esto dividido t. Entonces continuamos. Bueno, entonces me quedaría 2 veces t a la 4, U1 a la 3, U2 partido por t al cubo, factor común que multiplica U1 cuadrado más U2 al cuadrado, más t que divide esto, acá me queda U2 menos 1. Entonces ahí simplifique un poco, y fíjense que acá tengo t a la 4 y acá t a la 3, entonces allí simplificamos también. Me queda 2t U1 al cubo por U2 partido por U1 cuadrado más U2 al cuadrado más U2 menos 1. Y bueno, acá ya no tengo indeterminación que me genere t, ¿verdad? Acá simplemente sustituyo t igual 0, acá me queda 0 de esta parte y esta parte es una constante. Al final ese límite da U2 menos U1. Marco, ¿me escucha? Entonces, por ambos lados el límite da U2 menos 1. Entonces, concluimos que la derivada parcial, la derivada direccional de f respecto a U en 0, 0 vale U2
menos 1. Bien. ¿Se entendió? Sí, habría que analizar el otro caso, pero es muy parecido a esto, ¿ok? Marco, ¿se me Sí, escucha bien? se te escucha bien. ¿Puede ser que te hayas olvidado de dividir por t en uno de los miembros ahí? Porque después sacaste t factor común por u2 menos u1, lo dividiste entre t y se fue. Pero en el primer caso te olvidaste de t, me parece. ¿O no? No, no me olvidé. Lo que pasa es que acá tengo t cuadrado, ¿cierto? O sea, con factor común. Luego este t que está dividiendo, multiplica el t cuadrado de este denominador, me queda t al cubo. Ah, perfecto, perfecto. No ¿Sí? veo Era los esto. índices, lo que pasa. Perfecto, Vale, gracias. no hay problema. No, es lo mismo que está en el chat, perfecto. Eh, Ruber dice, pregunta, es una buena pregunta, por cierto. ¿Tendría que dar igual en la parte 2? A ver, si en un parcial, en una pregunta de desarrollo, por ejemplo, tú me haces el primer caso bien, perfecto, que te dan las cuentas y todo, y luego me dices que el caso 2 es análogo, sí, sí te lo creo. Ahora, si el caso 2 fuese diferente, habría que hacerlo aparte, pero para este ejemplo, el caso 2 es muy parecido. De hecho, perdón, me enredé. La derivada direccional da lo mismo. ¿Ok? ¿Cómo sería diferente que la derivada direccional te diera otra cosa para el otro caso? Pero para este ejemplo daría lo mismo. Bien. Claro, eso uno no lo sabe de antemano, eso uno lo sabe después de que hizo la cuenta, pero supongan que estamos en un parcial. Bueno, hago la cuenta rapidito allí para el caso 2 y veo que da lo mismo. Bueno, entonces, en vez de pasarlo todo en limpio y tal, que supongo que es lo que harían en una pregunta de desarrollo, bueno, simplemente dicen, no, pero el caso 2 es análogo al caso 1. Y si el caso 1 está correcto y bien redactado, bueno, perfecto. Tienen los puntos allí. Profe, ¿Sí? ¿sabe qué? No veo bien, pero dice en uno de los renglones, dice 2 por t de b sub 1 al cubo, ¿verdad? U sub 1, no B sub 1. Bueno, u sub 1. Ahora, en el siguiente renglón yo veo un t elevado a la 4, ¿puede ser? Sí. ¿Y por qué? Si en realidad tendría que ser a la 3. Sí, pero está este otro T. Ah, no lo vi. Dale, gracias. No, capaz se ve un poco chiquito, disculpen la letra. Pero sí, Nada, es que está está ese bien. otro T allí. Una observación con respecto a lo que yo les había comentado en la clase anterior de que la dirección, si tomarla unitaria o no. Si les manda a calcular la derivada direccional en una dirección arbitraria, tomar la dirección unitaria o no es a conveniencia de ustedes, ¿ok? Hay gente que para este tipo de ejercicios donde no me dicen quién es U, toman U como un vector unitario por una cuestión de que los cálculos se le pueden hacer más sencillos. Si hubiésemos tomado U como vector unitario, acá este señor se convierte en 1. Entonces, bueno, la cuenta se simplifica un poco, capaz es más cómodo de trabajar así para algunas personas. Profe, una consulta. Eso es a gusto del consumidor. Sí, dígame. Por ejemplo, si fuera el vector 2, 2, vamos a suponer una cosa así bien sencilla, ¿Ya? el que usted nos dice, ¿no? Nosotros podemos hacer el cálculo, por ejemplo, con el 1, 1 y después multiplicarlo por 2 el resultado. Sí, O usas la sea, observación que que es di en lineal. la clase anterior. Ajá. Sí, Está. que Y cuando hay un escalar por allí entre un vector y otro, es decir, si los vectores son paralelos, las derivas direccionales son proporcionales según ese escalar. está. Y después la otra, ahora con esa pregunta me olvidé, eran dos lo que le quería hacer, pero bueno, cuando me acuerde de la otra lo interrumpo de vuelta, perdón. Gracias. Vale, de nada. Ok, bueno, finalizado el ejemplo, la derivada direccional da eso, en el otro caso también, les adelanto. Entonces, bueno,
Profe, la pregunta era la siguiente. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un vector que no es unitario, ¿no? Como ese, ¿qué quiere decir que la derivada direccional sea más grande o más chica? O sea, si cabe la palabra más grande o más chica, ¿qué significa eso? O sea, ¿en qué se visualiza o en qué, cómo Eh, lo... a ver, en la clase O sea, anterior... es algo importante, si no, ni me lo cuente. No, no, sí es importante. A ver, si tenemos este U que no tiene por qué ser unitario y consideramos B como U partido por su norma, entonces la derivada direccional de F en función de U, perdón, en función de B, va a ser 1 partido por la norma de U por la derivada direccional de F respecto a U. ¿Ok? O sea, cuando consideras el vector unitario, la derivada direccional respecto al vector U es proporcional a la derivada direccional respecto al vector unitario según esta proporción. ¿Ok? Y bueno, algo un poco más general, por ejemplo, si U y B son vectores paralelos, entonces B, ¿quién es? B es algún escalar lambda por U. ¿Sí? Entonces, lo que va a ocurrir es, en ese caso, algo parecido. Esto va a dar 1 sobre valor absoluto de lambda, la norma de U, por la derivada parcial de F respecto a U. ¿Ok? Y si U es un vector unitario, bueno, queda 1 sobre el valor absoluto de lambda. ¿Bien? Bien, gracias. Por nada. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque si la derivada direccional existe para dirección unitaria, va a existir para cualquier dirección paralela a esa dirección unitaria, ¿ok? No va a dar el mismo número porque son proporcionales, no coinciden, ¿ok? Son proporcionales. Pero bueno, si ustedes calculan, hacen todo este cálculo para U de norma 1, de tal manera que esto se les simplifica para que es solamente 1, no hace falta que consideren el caso más general donde la norma es diferente de 1. Bien, no hace falta por esta razón. ¿Okay? Bueno, calculé respecto a U y respecto a U existe. Bueno, entonces va a existir también respecto a B. ¿Sí? Bien. Bueno. A lo que les quería comentar. Entonces, de momento, nuestra generalización de derivabilidad para funciones de varias variables está en el concepto de derivadas direccionales. Si esa es una buena generalización o no de derivabilidad, eso está por verse. A ver, ¿qué quiere decir que una generalización sea buena? Bueno, si yo quiero generalizar un concepto, por ejemplo, un concepto que tengo para funciones de una variable, quiero llevarlo ahora a funciones de varias variables, yo necesito que ese nuevo concepto satisfaga propiedades análogas que se cumplían para funciones de una variable. Por ejemplo, cuando vimos la generalización de continuidad, llegamos a probar que el teorema de Weierstrass también se cumple para funciones de varias variables, ¿sí? Entonces, la generalización de continuidad que se propuso en el curso es una buena generalización. La gran parte de la teoría que conocía para funciones de varias variables, para funciones de una variable, tiene su análogo para funciones de varias variables, ¿sí? ¿Qué queremos que ocurra con una generalización de derivabilidad? Bueno, por ejemplo, en el curso anterior vimos que si una función de una variable es derivable en un punto, entonces la función va a ser continua en ese punto, ¿ok?
O sea, queremos que derivabilidad implique continuidad. Entonces, si en un punto existen todas las derivadas direccionales, ¿eso implica que en ese punto la función es continua? Bueno, eso hay que verlo, ¿ok? Entonces, si esa implicación se cumple, entonces, bueno, tenemos una buena generalización de derivabilidad. Si no, hay que proponer otra. Bien. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces vamos a considerar dos enunciados. Bien. Primer enunciado. Bueno, a ver, para empezar, tenemos una función, un dominio U, varias variables, y tenemos un punto x0 en, ¿ok? Entonces, primera afirmación. La derivada direccional de f respecto a u en el punto x0 existe para toda dirección u. Afirmación 1, ¿ok? Afirmación 2, f es continua en x0. Pregunta, ¿será que 1 implica 2? Pregunta, ¿será que continuidad implica la existencia de todas las derivadas direccionales? Bueno, hay una de esas implicaciones que es muy fácil de descartar. ¿Sí? A ver, en el curso anterior, ustedes vieron que derivabilidad implicaba continuidad, pero que el hecho de que una función de una variable fuese continua en un punto no necesariamente implica que en ese punto sea derivable. ¿Ok? Por ejemplo, cuando tomaban valor absoluto, esa función era continua en x igual a 0, pero allí no era derivable. Bien. Y bueno, las funciones de una sola variable están incluidas acá. Si en el caso donde n es igual a 1, entonces, al menos para n igual a 1, esta implicación de acá para acá no se cumple. ¿Ok? Ahora vamos a ver la otra implicación. ¿Será que la existencia de todas las derivadas direccionales implica la continuidad en x0? Bueno, vamos a tratar de replicar el argumento bajo el cual uno probaba que derivabilidad implicaba continuidad en el curso anterior. ¿Qué hacía uno en el curso anterior? Bueno, vamos a considerar este señor menos fx0. En el curso anterior, en lugar de esto, uno tenía x0 más h, ¿sí? Y el h uno lo hacía tender a 0. Bien. Ahora esto lo voy a multiplicar y dividir por t. Sí, multipliqué y dividí por t, no estoy haciendo nada realmente. Bueno, voy a despejar a este señor. Bien. Ahora vamos a tomar el límite cuando t tiende a 0. ¿Ok? ¿Qué pasa allí? Bueno, nada me queda. El límite cuando t tiende a 0 de f de x0 más t por u
Eso va a ser, bueno, acá el límite, como es una constante, me queda aquí 0. Perdón, fx0. El límite cuando t tiende a 0 de este señor es la derivada direccional respecto a u. ¿Sí? Entonces acá me queda más. Voy a ponerlo una vez, derivada direccional de f respecto a u en el punto x0 por el límite cuando t tiende a 0 de t, y eso es 0. ¿Sí? Entonces acá esto me queda 0. Y tenemos entonces que el límite cuando t tiende a 0 de f de x0 más t por u es igual a f de x0. ¿Qué quiere decir esa última igualdad? Allí la información que está arrojando esta información que lo usamos aquí es la siguiente, que si yo calculo el límite de f de x cuando x tiende a x0, ese límite me da f de x0 siempre y cuando yo me acerque a lo largo de rectas que pasen por el punto x0, ¿sí? Porque cuando yo me acerco a lo largo de rectas que pasan por x0, el x tiene esta forma. Recuerda que cuando uno quiere ver que una función es continua, es verificar si el límite cuando x tiende a x0 de f de x es f de x0, ¿sí? Ahí eso está pasando, pero únicamente a lo largo, repito, de rectas que pasan por x0. Es decir, se está cumpliendo la continuidad, pero para límites direccionales. El hecho de que eso se cumpla para todos los límites direccionales implica que en efecto la función va a ser continua x0. No, no necesariamente. ¿Por qué? Bueno, lo vimos cuando estudiamos límites. Que todos los límites direccionales sean coincidentes no necesariamente implica que el límite total, por llamarlo de una forma, existe. Bien. Bueno, entonces, acá este argumento que me sirvió para el curso de cálculo de una variable no necesariamente me está sirviendo en este curso, ¿ok? Pero estuvo bueno plantearlo igual para ver cuál era el máximo de información que uno podía obtener. Bien. Ahora, para convencernos, o sea, ¿qué les quiero decir? Disculpen. De momento tenemos la sospecha, según este análisis y según lo que estudiamos en límites, que esta implicación tampoco se va a cumplir en general. ¿Ok? Pero para terminarnos de convencer, vamos a hacer un ejemplo. ¿Bien? Es decir, vamos a ver un ejemplo de una función que sea continua en un punto, pero donde no todas las derivadas direccionales allí existan. ¿Ok? No, perdón. No era así, perdón. ¿Cómo probamos que esta implicación de acá para acá es muy cierta? Bueno, probando, o mejor dicho, añadiendo un ejemplo donde esto se cumple, pero esto no. Es decir, una función discontinua de x0, pero para la cual todas las derivadas direccionales sí existan. ¿Bien? Ok. Bueno, yo les traje este ejemplo para hoy. Yo no sé si lo llegamos a estudiar en continuidad. Bueno, ustedes revisan. Bien. Vamos a considerar esta función f de x definida como x cuadrado partido por x cuadrado más y a la 4
si x es diferente de 0, y 0, si x es igual a 0. Si no lo vimos, capaz vimos algo muy parecido. ¿Ok? Entonces, esa función, por ejemplo, no es continua en x0. Perdón, en 0, 0. ¿Cómo sabemos que no es continua? Ejercicio. ¿Ok? Se los dejo a ustedes. Lo que me quiero centrar hoy es en la parte de derivadas direccionales. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar una dirección arbitraria U. Si quieren, esta vez vamos a tomarla unitaria. Bien. Entonces vamos a suponer que 1 cuadrado más U2 al cuadrado da 1. Entonces vamos a ver cuánto dan las derivadas direccionales en 0, 0. ¿Sí? Entonces, según la definición, esto sería el límite cuando t tiende a 0 de f de 0, 0 más t U1, U2 menos f evaluado en 0, 0. Todo eso dividido t. Ajá, entonces acá me queda, bueno, f es 0, 0, por definición es 0. Y esto acá me queda f de tu1, tu2 dividido t. ¿Sí? Bien, bueno. Esta cosa puede valer esto o esto, dependiendo de si la primera coordenada, t por 1, es 0 o no. Como estamos tomando el límite cuando t tiende a 0, el t se acerca a 0, pero no llega a ser 0, ¿ok? Por definición del límite. Entonces la primera coordenada va a ser 0 únicamente cuando u1 vale 0, ¿ok? Entonces vamos a partir ese límite en dos casos. ¿Bien? Entonces, vamos a ponerlo por acá. Caso en el cual u1 es 0. ¿Sí? Entonces, en ese caso me queda, estamos aquí, ¿no? Me va a quedar el límite cuando t tiende a 0 de f de 0, tu2 partido por t. Y ahora uso la definición. La definición me dice que allí la función vale 0. Entonces me queda el límite de 0, que es 0. Ah, perfecto. En ese caso era facilito. Vamos a hacer ahora el caso en el cual u1 es diferente de 0. Allí, bueno, simplemente usamos la otra parte de la definición de la función f. En este caso la función vale esto, sustituyendo x e y según lo que tengo en términos de 1 y u2. El x es t por 1, entonces me queda arriba t por 1 por t por u2 al cuadrado dividido tu1 al cuadrado más tu2 a la 4. Todo eso dividido por t. Bien, bueno, simplifico esa cosa que está allí, ¿no? Está como fea, pero simplificable. Bueno, a ver. Me queda t al cubo, u1, u2 al cuadrado, partido por t al...
A ver, t por t cuadrado, 1 cuadrado más t a la 4, 2 a la 4. ¿Sí? Bien. Bueno, ya estamos terminando acá. Entonces me queda t al cubo, u1, u2 al cuadrado, partido por t al cubo, u1 al cuadrado más t cuadrado, sí, t cuadrado, u2 a la 4. Entonces, tengo una simplificación aquí de t al cubo, este se da con este, y cuando tomo el límite, cuando t tiende a 0, arriba tengo una constante, no pasa nada, abajo tengo esta constante más t al cuadrado por u2 a la 4, ese último sumando se hace 0. Bien, entonces esto queda u1, u2 al cuadrado partido por u1 al cuadrado, que al final da u2 al cuadrado partido por u1. Bien, entonces, en cualquier caso, es decir, si u es igual a 0 o si u1 es diferente de 0, en cualquiera de esos dos casos, la derivada direccional existe. ¿Sí? Solo que en el primer caso da 0 y en el segundo caso da ese cociente que tienen allí. ¿Ok? El cálculo de derivadas direccionales según casos ocurre mucho, ya hemos visto dos ejemplos de eso, ocurre mucho para este tipo de funciones. ¿Ok? No solo por el tipo de función, sino también en los puntos en donde, si me aproximo al punto por un lado o por otro, la función puede cambiar. Bien, entonces hay que tener un poquito de cuidado allí, pero los cálculos, a fin de cuentas, tampoco es que sean muy, muy complicados. Bien. Entonces, conclusión, todas las derivadas direccionales existen en 0, 0. Bien. Pero esa función no es continua en 0, 0. Entonces, existencia de derivadas direccionales no implica continuidad. Y eso a su vez quiere decir que el concepto de derivada direccional no es una buena generalización de el concepto de derivabilidad de funciones de varias variables. De una variable. Entonces, hay que ver si ese concepto se puede mejorar. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver ahora. Pero antes de que arranquemos con la motivación de lo que sí es una buena generalización, pregunto, ¿este ejemplo quedó claro? Sí, profe. Muy bien. Todos. Si te dio diferente, no deberías tomar otro caso. ¿Por qué? Cubrí todos los posibles vectores de dirección. Ah, por cierto, una cosa que había olvidado comentar. Aquí tomé un unitario como para probar, pero al final no se usó. Ok, entonces si lo hubiese tomado así en el ejemplo anterior, habría servido. En este caso no sirve. Ok. Entonces, bueno, lo sacamos. Porque abajo no me quedaba u1 cuadrado más u2 al cuadrado, me quedaba u1 al cuadrado más u2 a la 4. Entonces, allí yo no tenía la norma. El teorema contrario sí se cumple. Cintia, ¿cuál es el teorema contrario? Este, de acá para acá. Sí, ese. O sea, de que creo que había uno que se llamaba el teorema del supremo o algo de ese estilo. No, a ver, no se cumple porque para una variable no se cumple. O sea, para n igual 1, continuidad no implica existencia de derivadas direccionales. Pero ¿qué son las derivadas direccionales en n igual 1? Es la derivada porque allí hay una sola dirección. Ajá, está. ¿Sí? Entonces no se cumple. Y si no se cumple ni siquiera para n igual 1, bueno, ya está.
no, a ver, se pueden buscar contraejemplos donde no se cumpla para más de una variable también, pero no vamos a dedicarle tanto tiempo a eso. Bien. Dale, bien. Ok. Bueno. Vamos a borrar acá. Entonces, a ver, el concepto de derivada direccional. Esperábamos mucho de ti, pero al final nos decepcionaste. No fuiste un digno sucesor de las funciones derivables en una variable. Bueno, entonces hay que proponer otra cosa, ¿sí? Entonces, para tratar de motivar un buen concepto de diferenciabilidad, perdón, de derivabilidad, lo que pasa es que en varias variables a derivabilidad se le llama diferenciabilidad, ¿ok? Entonces, bueno, para motivar un buen concepto de eso, vamos a analizar un poco qué pasa para funciones de una variable, ¿ok? ¿Qué significa que una función sea derivable? A ver, sí, que cierto límite existe, ¿ok? Pero vamos a interpretar geométricamente qué significa eso. Y capaz por allí tenemos una mejor idea. ¿Bien? Entonces, vamos a suponer que tenemos una función f con un dominio dentro de los reales y y bueno, vamos a tener un x0 en u tal que f es derivable en x0. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Bueno, que el límite cuando t tiende a 0 de f de x0 más t menos f de x0 dividido t, eso existe. Y bueno, eso lo llamábamos f' en x0. ¿Sí? Bueno, yo puedo manipular un poquito esa igualdad que está allí, ¿sí? Vamos a jugar un poco con ella. Vamos a, por ejemplo, pasar ese valor f'x0 del otro lado. Entonces vamos a tener límite cuando t tiende a 0 de esto tenemos acá el cociente incremental y se le está restando el valor de la derivada. Y ese nuevo límite es 0. Sí, es simplemente una manipulación algebraica que hice allí, pero que va a resultar bastante útil. A ver, manipulo un poquito más. ¿Sí? Y bueno, al final he reescrito ese límite así. A ver, aquí un paréntesis. Bien. Y algunos dirán, ajá, profe, ¿y eso qué? Bueno, les hago una pregunta. Geométricamente hablando, ¿quién es este señor que está aquí? Eso que está ahí encerrado en rojo. La recta tangente. ¿Tangente a quién y en dónde, Ian? A la función x0. Muy bien. Exactamente. Recuerden que esto, la derivada que me calculaba la pendiente, geométricamente hablando, la pendiente
de la recta tangente a la gráfica de f en el punto x0, f de x0, ¿sí? Es decir, si tienen, supone que acá tienen función f, acá tienen el punto donde quieren estudiar la tangencia, ¿sí? Entonces, bueno, si la función es derivable acá, siempre se puede construir una recta tangente que pase por allí, ¿sí? Donde la pendiente de esa recta tangente es justamente la derivada de f en x0. Y esa recta Gal1, ¿cuál es su ecuación? Bueno, la ecuación es y igual a f de x0, es decir, el punto de corte con el eje y, más la pendiente, es decir, f' en x0 por t, ¿sí? Con t variando en los reales. Ah, mira, justamente lo que tengo acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el caso de una variable, que una función sea derivable en x0. Lo que quiere decir es lo siguiente, que cuando yo me aproximo a x0, la función f se acerca, se pega mucho a la recta tangente que está allí. Dicho de otro modo, la recta tangente, cuando la función es derivable, es una buena aproximación de la función en un entorno muy chiquito que esté centrado en x0. ¿Ok? Bien. Ahora, recuerden que queremos llevar esa idea a funciones de varias variables. Para no complicarnos tanto, por complicarnos quiero decir poner un número arbitrario de variables para empezar. Vamos a tratar de pensar primero qué tenemos que buscar para funciones de dos variables, ¿ok? Si en el caso de una variable, derivabilidad geométricamente hablando implica que yo puedo aproximar la función mediante una recta tangente, entonces, para dos variables, como las funciones de dos variables, sus gráficas son superficies en R3, muy bien, Ruber, un plano. Entonces, ¿qué significaría que una función de dos variables fuese derivable en un punto? Bueno, que cerca de ese punto la función se aproxime a un plano tangente, ¿sí? Te gané, Ian. Ian, te ganaron. Muy bien, muy bien. Es una sana competencia. Entonces, bueno, repito. Vamos a llevar esto a funciones de dos variables. Acá, en lugar de colocar una recta, habría que colocar un plano. La cosa es darse cuenta de quién es ese plano. ¿Ok? Entonces, bueno, primero vamos a concentrarnos en entender cómo obtener el plano tangente a la gráfica de una función de dos variables. ¿Sí? Hacemos un ejemplito de cómo calcular un plano tangente y, bueno, si da tiempo, presentamos la definición de diferenciabilidad para el caso de dos variables. ¿Ok? Y ya el miércoles arrancaríamos con ejemplos de eso. Entonces, vamos a suponer una serie de condiciones iniciales para trabajar, ¿sí? Que no son la gran cosa. Vamos a tomar una función ahora de dos variables, un campo escalar. Vamos a tomar un abierto. ¿Sí? Este
Estos son los valores reales. Vamos a tomar un punto x0 y 0 en U. Y bueno, a ver, recuerden, la gráfica de esto es una superficie en R3. Sí, esta es la gráfica de F. Acá tenemos el punto de la forma x0 y 0, F de x0 y 0. ¿Sí? Por acá está el dominio U. Por acá tenemos el señor x0 y 0. Y bueno, ahora yo les pido que me determinen cómo tendría que ser el plano tangente a esa gráfica en ese punto. ¿Sí? Yo quiero hallar algo así. Bien. Entonces, GAL 1. ¿Qué necesito para construir un plano? A ver, ¿quién me lo dice? Vamos a ver cómo están. Dos vectores linealmente independientes. Muy bien, Marcela. Dos vectores linealmente independientes. Acuérdense que los planos que pasan por el origen son espacios vectoriales de dimensión 2. ¿Ok? Entonces uno puede definirlo con dos vectores generadores de dicho plano. Claro, ese plano que está allí en azul no necesariamente tiene que pasar por el origen, pero bueno, ustedes simplemente una vez hallan los dos vectores directores, toman las combinaciones lineales de esos dos vectores de dirección y el plano, como va a pasar por ese punto x0 y 0, f de x0 y 0, lo que hacen es al plano sumarle ese punto y tienen el plano trasladado. ¿Sí? Otra manera de hallar el plano, que creo que es un poco más sencilla, es hallar un vector normal, ¿sí? Un vector que sea perpendicular al plano en cuestión. Y ese normal se puede calcular con los dos vectores directores del plano mediante un producto vectorial, ¿ok? De hecho es lo que vamos a hacer acá. Bien, entonces, la cosa es, ¿de dónde saco mis vectores directores? ¿Sí? Bueno, vamos a agregar hipótesis adicionales. Entonces tenemos esta función tal que la derivada parcial de f respecto a x en x0 y 0 y la derivada parcial de f respecto a y en x0 y 0, las dos existen. Vamos a suponer eso. Bien. Ok. Esas dos condiciones que parecen un poco inofensivas nos van a ayudar a determinar los vectores de dirección de ese plano tangente. ¿Cómo? Bueno, permítanme borrar el plano por un momentito. Ok. Recuerden que esos dos señores son casos particulares de derivadas direccionales. ¿Sí? La derivada parcial respecto a x es una derivada direccional en dirección paralela al eje coordenado x. Y la parcial respecto a y, la dirección se toma paralela al eje y, al eje vertical. ¿Sí? Entonces, bueno, para ubicarnos un poco, vamos a dibujar los ejes coordenados. X y eje y. Y bueno, si fijamos y 0, entonces, al movernos a lo largo de esta recta, podemos calcular la derivada parcial respecto a x. ¿Sí? Si evaluamos la función en esta recta, vamos a obtener una curva sobre la superficie, sobre la gráfica. ¿Sí? Porque sobre esta recta en el plano, los puntos que forma tienen, bueno, tienen la forma x0 más t
coma, y 0, coma, no, ya, son dos componentes nada más. ¿Sí? Aquí el I0 siempre está fijo y lo que varía es t, entonces, sobre esta recta los puntos son así. ¿Qué pasa cuando evaluamos acá? Bueno, vamos a poner un punto acá en azul, arbitrario, y vamos a escribirlo por acá, perdón, que no lo quiero hacer sobre el dibujo para que no se sobrecargue. En este caso, los puntos tienen la forma x0 más t, y0 y f de x0 más t, y 0. ¿Sí? Esto que está allá es lo que se conoce en cálculo vectorial como una curva paramétrica. ¿Sí? Si uno deriva esa curva respecto a t, uno obtiene la dirección de dicha curva en este punto, en x0 y 0, entre x0 y 0. ¿Ok? Esta curva, si quieren, la llamamos alfa de t. ¿Sí? Alfa prima de t, ¿quién va a ser? Cuando acá me queda 1, estamos derivando respecto a t, ¿ok? Acá me queda, esto es constante, esto es t, me queda 1. La segunda componente constante es 0. Y acá estamos derivando f respecto a t, pero t se está moviendo únicamente en la primera coordenada, entonces al hacer esa derivada nos queda la derivada parcial de f respecto a x, ¿cierto? Entonces acá queda parcial de f respecto a x en x0 y 0, ¿sí? Entonces la derivada de esta curva en t por 0. Bien, entonces acá tengo un vector de dirección que es alfa prima en 0. Pregunto, ¿eso se entiende? Estoy explicando cómo obtener los vectores de dirección de ese plano, ¿ok? ¿Por qué me interesa esa curva que definí a partir de esta recta? Porque como ahí tengo una curva que va a ser una función de una variable, en cualquier punto que yo me tome sobre esa curva, en particular en este que está acá, yo puedo obtener un vector tangente derivando, ¿sí? Ese vector que va a ser tangente a esa curva va a ser tangente al plano tangente que estoy buscando. Entonces, si yo determino un vector tangente acá para esa curva, tendría uno de los vectores generadores del plano tangente. ¿Ok? Entonces, este alfa prima en 0 es un primer vector. Bien. A ver, por acá comentan, ¿querés formarte un plano tangente? ¿Precisas dos vectores directores? Exactamente. Exactamente. El primer vector de dirección lo obtenemos con la curva sobre la gráfica de f generada por esta recta. ¿Bien? Profe, no entendí el último término de la derivada. Ah, ya. Recuerda que estamos derivando esto respecto a t, pero entonces derivamos en cada componente y ahora en la última, al derivar respecto a t, lo único que está variando acá es t, pero t aparece solo en la primera coordenada de la función, ¿sí? En la segunda coordenada está fija, es y0, no estamos haciendo nada. Entonces, si derivamos únicamente respecto a la primera coordenada, eso es derivada parcial respecto a x, ¿sí? Respecto a la primera coordenada. Es por eso que digo que el f' de esta cosa lo pueden interpretar como una derivada parcial de f respecto a x. ¿Sí? Ah, ahí va, entiendo. Gracias. Vale. Y bueno, tengo un vector de dirección, ¿sí? Ese alfa prima en 0 es tangente a esa curva en azul. Y podemos hacer un análisis similar
para esta otra recta, la recta que usamos para calcular las parciales respecto a y. En este caso, los puntos tienen la forma x0 y 0 más t, ¿sí? Eso me determina otra curva acá sobre la gráfica. Vamos a llamarla beta, entonces esta dirección sería beta prima en 0, ¿sí? Vamos a escribir la beta de t por acá. Y sería beta de t. Beta de t sería parecido a x0 y 0 más t y f de x0, y 0 más t. Bien. Entonces, perdón. Si diríamos esa cosa respecto a t y evaluamos en t igual 0, estamos evaluando en t igual 0 porque queremos los vectores tangentes, las direcciones aquí en este punto. ¿Sí? De hecho, fíjense que en t igual 0, ¿cuánto vale alfa? Vale x0 y 0, f de x0 y 0. Es decir, el punto sobre el cual quiero colocar una tangente. Y algo parecido pasa con beta. Las dos curvas pasan por el punto de referencia que va a ser el punto de tangencia. ¿Ok? Entonces, bueno, les decía ahora, haciendo un análisis parecido a esta curva, en esta otra curva vamos a obtener 0, 1, y la derivada parcial de f respecto a y en x0, x0. ¿Sí? Entonces tenemos esas dos direcciones. El plano tangente lo puedo obtener como el plano generado por esas dos direcciones o mediante su normal. Yo lo voy a hacer por el normal porque me parece más sencillo. ¿Ok? Calculamos el normal, luego decimos quién es la ecuación del plano y terminamos por hoy. ¿Ok? Entonces, bueno, acá va a haber un vector normal. ¿Sí? Ese vector normal va a ser perpendicular a las dos direcciones, alfa' 0 y beta' 0. ¿Sí? ¿Y cómo se calcula ese vector normal? Gal1, producto vectorial. ¿Ok? ¿A dónde apunta el vector normal? Regla de la mano derecha. Bien. Yo lo lamento por los zurdos, pero esa es la convención. Ok. Entonces, necesitamos saber quién es n para poder determinar la ecuación del plano. ¿Sí? Entonces, n es alfa' en 0, producto vectorial, producto cruz, ustedes lo llaman como quieran, ¿sí? Alfa' en 0 por beta' en 0. ¿Y cómo se calculaba eso? Bueno, formaban una matriz allí, ¿sí? Y luego calculaban una especie de determinante para esa matriz, y por ahí se iba. Entonces vamos a recordar cómo se hace. Esto era, en la primera fila colocaban unos símbolos que eran I, J, K, que bueno, básicamente esos símbolos lo que indican es la coordenada donde va a aparecer cada resultado de ese determinante. ¿Ok? En la segunda fila colocaban las componentes del primer vector, en este caso 1, 0, y la parcial de f respecto a x en x0 y 0. Y en la segunda, en la última fila, las componentes del segundo vector. En este caso 0, 1. La parcial de f respecto a y en x0 y 0. Bien. Y bueno, luego tenía que hacer esa cuenta y tal. Era bastante sencilla. En la primera componente colocaba el subdeterminante asociado a y. Eso era 0 por esto queda 0 menos 1 por esto que da menos esta parcial. Sí, entonces en la primera componente quedaba menos la parcial de f respecto a x en x0 y 0. La segunda componente es análoga con el j, que daba menos la parcial respecto a y en x0 y 0. Y la última componente les da 1. ¿Sí? Fijan el k, calculan este subdeterminante, da 1. Bien.
Entonces ese es el vector normal al plano generado por alfa' en 0 y beta' en 0. ¿Ok? Y bueno, con el vector normal podemos obtener la ecuación del plano tangente. ¿Cómo se hacía eso? Galoux. ¿Qué tenía en Galoux? Bueno, vamos a suponer que el plano lo estamos viendo al ras, ¿sí? Como si estuviéramos sobre el nivel del mar. Entonces tenemos el plano acá, tenemos el punto por donde pasa x0 y 0, f de x0 y 0. Por acá tenemos un punto genérico que tiene coordenadas x y z, ¿sí? Y sobre este punto ubicamos el vector normal. Ese vector n que calculamos. ¿Bien? El cual es perpendicular a dicho plano. Entonces, ¿cómo ustedes generaban la ecuación del plano que pasa por ese punto y tiene normal n? Bueno, ¿qué hacían ustedes? Ustedes formaban este vector que está aquí. Este vector es la diferencia entre este vector y este. Es decir, x menos x0, y menos y0, z menos f de x0 y 0. Y el plano eran todos los puntos x y z tales que esta recta era perpendicular al vector normal, ¿sí? Algebraicamente hablando, cuando dos vectores son perpendiculares, cuando su producto escalar Te da 0. correcto. Muy bien. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Vale, Francisco, disculpa que te escribí pequeño allí, voy a tratar de escribir más grande. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Bueno, vamos a llamar este vector resultante B, ¿sí? Tiene que ocurrir que B por el normal para producto escalar, no sé si ustedes están usando ese, me parece que sí. Hay gente que lo que hace es poner un punto acá, pero bueno. Entonces esto tiene que ser 0, ¿sí? Ahora, ¿quién es esto? Sustituimos cada participante. Entonces, x menos x0, y menos y0, z menos f de x0 y 0, y el vector normal lo tenemos ahí, es menos la parcial de f respecto a x en x0 y 0, menos la parcial de f respecto a y en x0 y 0, y 1. ¿Sí? Y bueno, todo esto tiene que dar 0. Entonces, bueno, voy a acabar de este lado, entonces pongo el 0 por acá. El 0 tiene que ser igual a todo eso. Ese es el producto escalar estándar en R3, ¿sí? Entonces lo que tiene que hacer es multiplicar componente a componente y sumar. Entonces va a quedar 0 igual a este por este. ¿Sí? Sumando. En el segundo tengo algo parecido. Y el tercer sumando es 1 por este. Entonces me queda z menos f de x0 y 0. Bien. Y bueno, esto lo puedo arreglar un poco dejando z de un solo lado y el resto pasándolo al otro lado. Bien. Entonces me queda z igual a f de x0 y 0 más derivada parcial de f respecto a x en x0 y 0 por x menos x0
más la derivada parcial de f respecto a y en x0 y 0 por y menos y0. Y ya está. Esto que está acá es la ecuación del plano tangente a la gráfica de f en x0 y 0, f de x0 y 0. Bien. Sí, y bueno, así es como se deduce la ecuación del plano tangente. ¿Ok? Perdón que me pasé un poquito. Entonces, bueno, avísenme si se entendió eso último al final. ¿Qué vamos a hacer el miércoles? Retomamos esto. Con ese plano vamos a construir una mejor definición de diferenciabilidad. Y bueno, vamos a hacer varios ejemplos donde la función es diferenciable, donde no es diferenciable. Luego más adelante vamos a estudiar qué tiene que ver la diferenciabilidad con continuidad. Vamos a ver definiciones más generales de diferenciabilidad para más de dos variables y para campos vectoriales, pero bueno, si entendemos la de dos variables, las generalizaciones van a venir de manera muy natural, ¿ok? Lo más importante entender es esto ahorita y la definición con la que vamos a arrancar el miércoles. Si entienden eso, las otras se les van a hacer mucho más sencillas, ¿ok? Bueno, vuelvo a preguntar, señores, ¿hay consultas de cómo deducir la ecuación del plano tangente? Una consulta. ¿Sí? ¿Qué serían esos? Justo me desconecté. ¿Qué serían esos símbolos que hay? ¿Viste? N es igual a alfa. ¿Viste que al final en la matriz hay unos símbolos? Ah, ok. Pues, ¿y por acá? Disculpa, no se escuchó, no sé si es mi internet o qué. Por los símbolos te refieres a IJK. Ahí va, sí. Ah, está, es IJK. Ah, sí, sí, esos son los físicos que les gusta poner esos símbolos para ubicar coordenadas X y Z. Y bueno, luego se usa como una cuestión notacional en esta especie de determinante, que no es un determinante propiamente dicho, porque los determinantes arrojan números reales. Y acá arrojó un vector, pero eso es porque estos señores realmente son vectores de la base canónica. Esto es el vector 1, Ah, 0, 0, 0, 1. Entonces, si haces el determinante de la misma forma que se hace según la definición, pero esto, en lugar de con un número, lo operas como un vector y al final sumas los tres vectores resultantes, te queda esto. ¿Ok? Ahí va, entiendo. Gracias. De nada. Versores, sí, exactamente, Cintia. Se les dice versores cuando tienen norma 1, que es justamente ese caso, porque son 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. ¿Alguna otra consulta? Si no, yo me callo por hoy. ¿No? ¿Nadie más? ¿Todo perfecto? Bueno. Repasen esto para el miércoles, ¿ok? Para que se pueda entender bien la definición de diferenciabilidad arrancando, que vamos a arrancar con eso. La definición es un poco complicada, ¿ok? Bueno, con esto del plano tangente se nos va a hacer más fácil, pero trabajarla luego en los ejemplos cuesta un poquito. Igual vamos a hacer como 3 ejemplos para aprenderla bien, ¿ok? Pero repasen un poco antes del miércoles, eso los va a ayudar. Bueno, ya está, me callo, me voy, sin más preguntas, cuídense mucho y nos vemos entonces el miércoles que viene. El miércoles a las 18 tenemos exposición, ¿ok?
para el que quiera llegar un poco antes y oír la exposición, ya saben. Entonces, bueno, chau.